Ok. Hola, soy Sabas. Espero que todos ustedes estén muy bien. Espero que sean días de calma, tranquilidad, que todos estén en casita, que no estemos saliendo, que también sean días productivos. Les mando un saludo a todos y que estén todos muy bien. Ahorita les voy a estar explicando la transposición de Wagner y Mirvain, la cual es una de tantas transposiciones que vamos a estar viendo durante estas 3 semanas. De hecho, es la primera. Y es la primera porque da explicación a muchas cosas de cómo estos sucesos eh, pasan en las moléculas y da explicación a cosas muy interesantes. Entonces, Wagner fue un científico ruso que hizo varios estudios en Alemania sobre metabolitos secundarios. Entonces, él vio que específicamente en terpenos, ante condiciones pues prácticamente simples, que es en un medio ácido y calor, los terpenos modificaban su estructura completamente y lo realizaba de tal manera que no había explicación química respecto a eso. Eh, de hecho, él dio una explicación bastante completa a esto. Sin embargo, Mirvain, un poco menos de 30 años después de él, completó estas explicaciones eh, y por eso mismo se llama transposición de Wagner y Mirvain. Ok, entonces vamos a iniciar. Me siento moralmente obligado a explicar qué es una transposición y un rearreglo porque es la primera que estamos viendo. Entonces, prácticamente el movimiento de átomos o grupos funcionales en una misma molécula. Estos pueden suceder de varias maneras. Puede ser por medios nucleofílicos, electrofílicos, por medio de radicales libres y puede darse intramolecularmente. Y con eso me refiero a que el movimiento sucede dentro de una misma molécula o puede ser intermolecularmente, que tenemos dos moléculas idénticas, pero que entre ellas están haciendo sus cambios, de manera que se vaya a generar un mismo producto. Voy a explicar un poquito más a profundidad los rearreglos nucleofílicos, porque Wagner y Mirvain es un rearreglo nucleofílico. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que va a haber dentro de la estructura carbonatada o estructura principal un sitio deficiente de electrones al cual un nucleófilo va a atacar, de manera que se cambie la geometría, estructura del compuesto. ¿De qué manera nosotros podemos generar esos sitios deficientes de electrones? Puede ser de dos maneras, por medio de la formación de carbocationes, que como sabemos de la orgánica 1, que es un sitio que se puede generar al romperse un alqueno, etcétera, etcétera, y por medio de nitrenos, que no vamos a estar explicando tanto a profundidad, pero es una manera en la que se pueda dar. Los nitrenos, los explico, no sé si se ve el puntero, pero están cabal en la parte inferior derecha. Y la parte superior está como el mecanismo general, no sé cómo mencionarlo, en el que A va a ser el sitio inicial de la transposición y B es el sitio terminal de la transposición. Vamos a estar utilizando estos conceptos a lo largo de toda la explicación. Ok, entonces los carbocationes son extremadamente importantes para esta transposición. Entonces hay que recordar cuáles son los carbocationes más estables y cuáles son los menos estables. Pues una explicación un poco más completa, como mi sección lo había visto en Orgánica 1. Siempre los carbocationes bencilos son mucho más estables que los alilos, y luego ya van todos los que nosotros vimos, que es el terciario, el secundario, el primario, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces la transposición de Wagner-Mirvain es una transposición de carbono-carbono. Específicamente en el carbono de posición 1 a posición 2, o sea, son carbonos adyacentes.
Hay carbocationes intermedios, o sea que están interfiriendo dentro de ellos dos, y es específicamente la transposición de hidrógenos, grupos ariles o grupos alquiles. Como les había explicado, estos se habían encontrado en terpenos, que son metabolitos secundarios de las plantas. Y la reacción que les pongo aquí es un ejemplo de cómo inicialmente se comenzó a ver este fenómeno. Viendo con más detalle el isoborneol, el carbono, el primer carbono de la cuenta es exactamente donde está el hidroxilo. Y yendo para la izquierda está el carbono 2, el 3, 4, 5, 6. Me tomé el tiempo para numerarlos porque usualmente es muy difícil determinar cómo son los cambios estructurales dentro de las moléculas cuando hay transposiciones. Entonces, considero que esta es una de las estrategias que nos va a brindar el éxito para poder entender bien qué es lo que está sucediendo. Cuando se elimina este carbocatión, se genera esta estructura que es el campeno. El campeno ya sigue siendo bicíclico, como podemos ver. Sin embargo, el ciclo mayoritario de mayor cantidad de unidades, por así decir, cambió completamente. Y entonces volví a numerar los carbonos, si se puede ver, iniciando desde el alqueno, como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que van en sentido contrario. Este es prácticamente la transposición que estaba calcomiendo los cerebros de los químicos en ese entonces. Entonces es muy interesante saber. Va. Entonces, el primer ejemplo que estamos viendo aquí, que se puede ver que el bromo está en una posición no tan sustituida como el carbono número 2. Entonces, se tiene bromuro de aluminio que va a absorber ese bromo y que posteriormente, teniendo este carbocatión, va a haber un desplazamiento de hidruro. Lo puse aquí en rojo eh, porque no estaba en el documento inicial. Pero eso es lo que sucede prácticamente. Entonces, el rearreglo consiste en una readecuación del grupo funcional. En el tipo 2 tenemos uno de los primeros terpenos que se analizó por medio de esto, que es el alfa-pineno. El alfa-pineno en medio ácido rompe su alqueno y genera un carbocatión terciario. Este carbocatión terciario sucede una transposición y se vuelve secundario, en el cual el cloro ya puede entrar de manera más fácil. Cabe mencionar de que aunque este carbocatión es menos estable, estos comportamientos se han visto. De hecho, se han visto como los carbocationes secundarios pasan a volverse carbocationes secundarios también. Entonces, aunque es muy importante saber cuál es el orden de estabilidad de los carbocationes, no va a ser regla general. El tipo 3, como les había mencionado, es un carbocatión generado por sustitución y luego se elimina formando el alqueno. En este caso, este fue un ejemplo obtenido del libro de March. Comprendo perfectamente por qué hay un medio básico ahí, sin embargo, ya realizando el mecanismo de cómo esto sucedería, considero que debe haber medio ácido después de lograr eso. Entonces, sí. Hay varias maneras en las que se vio este fenómeno de las transposiciones de Wagner y Irvine, especialmente como les había explicado en metabolitos secundarios, o sea, cosas muy interesantes, pero también hacían cambios conformacionales completamente distintos. Y esto es una de las cosas súper geniales, porque, miren, este es un triterpenoide, este se le denominó Friedling, y que solo en la adición de medio ácido y
temperaturas moderadamente altas, no, el sitio donde lo leí solo mencionaba moderadamente alto, no sé cuánto se considera eso, pero se genera un alqueno, que para casos de este compuesto es el frieleno. Hay un montón de movimientos en esta molécula. Voy a estarlas explicando ahorita. Ok, entonces primero, dentro de la posición 4 se absorbe el hidrógeno hacia la posición 3. Luego se genera un carbocatión en el 4 y el metil eh, se transposiciona hacia ahí, generando un carbocatión terciario, en el cual el hidruro se transposiciona ahí y, and so on. Entonces así se va a ir yendo hasta llegar hasta la posición 18, en la cual se genera el alqueno finalmente después de todo esto. Se los puse en colorcitos, así como en la transición. Sí, esto es muy genial porque a pesar de tanto movimiento, una de las características de Wagner y Mirvain es de que se conserva en la mayoría de los casos la estereoquímica. O sea, vamos a estar sustituyendo algo que va a volver a caer en la misma estereoquímica, sin importar cómo vaya a ser la identidad de estos sustituyentes. Y por eso es de que estamos viendo en el producto del frideleno cómo esa estereoquímica se conserva. Ok, entonces tenía entendido que tenía que dar unos ejemplos, explicaciones. Entonces estuve buscando y había una tesis magnífica sobre cómo algunas plantas obtenían compuestos terpenoides y wow, sí, me sorprendió. Entonces, eh, pues dentro de estos ejemplos, slash ejercicios, no sé cómo se quiera ver, está este diagrama de las reacciones principales, de una de las reacciones principales que se obtuvo de esta tesis. Em, Prácticamente hay dos reacciones aquí que suceden, que suceden por transposición de Wagner y Mirvain. Y no sé, identificándolas, se puede ver que desde el 50, del 49 al 50 hay una transposición clara. Y del 51 al 52 también. O sea, les puse aquí las reacciones de cómo está sucediendo. Muchas de esas, en serio, no las entendí. Otras sí son cosas que nosotros hemos visto que hasta bastante familiarizados estamos. Entonces, sí. Posteriormente, estos sí ya son puramente transposiciones de Wagner y Mirvain. Él buscó obtener dos compuestos principales, que sería el 150 y el 169. En la formación del 169 podemos identificar ahí cómo se genera el carbonilo. No entiendo por qué en el paso B solo el tío éster, ajá, porque se supone que es dimetilsulfóxido, pero solo con el oxígeno ahí, pero así se realizó. Entonces, eso es otro de los ejemplos en los que nosotros podemos ver. Se puede ver precisamente en el cambio del 166 al 167 y es clarísimo cómo el carbocatión terciario está siendo sustituido por otro terciario. Entonces se beneficia hacia ese y hay un movimiento ahí que pues sucede. Espero que puedan encontrar los libros para encontrar toda la información porque sí está un poco difícil y que todo esté bien. Gracias.